Bienvenidos a un nuevo episodio de Explica Ya. Hoy retrocederemos a los años 70 y 80 para ver los primeros intentos de hacer que las máquinas pensaran como humanos. Aunque no existían redes neuronales ni modelos de lenguaje masivos como los de hoy, estos primeros sistemas expertos realmente marcaron el inicio de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Vamos a conocer dos casos pioneros, Dendral y Mycen. Hablaremos sobre sus creadores, las tecnologías que utilizaron y por qué son tan importantes en la historia de la IA. Comencemos. Estamos en los años 70. En ese momento las computadoras eran herramientas nuevas y bastante limitadas. Las redes neuronales modernas ni siquiera existían y el procesamiento del lenguaje natural, como lo conocemos hoy, estaba en pañales. Sin embargo, en los laboratorios universitarios se estaba explorando una idea revolucionaria. ¿Podríamos enseñar a una computadora a razonar como un humano experto en un área específica? Este enfoque dio origen a los sistemas expertos. Pero, ¿qué es un sistema experto? Imagina que programas una computadora con el conocimiento de un profesional, como un químico o un médico. Luego le das reglas para analizar ese conocimiento y tomar decisiones en situaciones específicas, como diagnosticar una enfermedad o analizar una molécula. Esos son los sistemas expertos, programas que simulan el conocimiento de especialistas para resolver problemas complejos. ¿Y por qué podemos considerar estos sistemas como IA? Porque aunque no funcionan como los grandes modelos de lenguaje actuales, Dendral y Mycen utilizaban reglas lógicas para tomar decisiones basadas en datos complejos, algo que hasta entonces se consideraba solo posible para los humanos. No es la inteligencia artificial que conocemos hoy, pero definitivamente eran los primeros pasos. Uno de los primeros sistemas expertos fue Dendral, desarrollado en la Universidad de Stanford durante los años 60 y 70. El objetivo de Dendral era ayudar a los químicos a determinar la estructura de moléculas desconocidas usando datos de espectrometría de masas, una técnica que les daba pistas sobre la composición de una molécula analizando su masa. Aquí es donde empieza lo interesante. Dendral fue programado con conocimientos avanzados de química y también con una serie de reglas lógicas. Estas reglas permitían que Dendral analizara los datos de una muestra y generara hipótesis sobre la estructura de la molécula en cuestión. Los químicos normalmente tomaban mucho tiempo en hacer este análisis, pero Dendral podía hacerlo rápidamente. En esencia, pensaba de manera lógica como un químico. Uno de los desarrolladores, Edward Feigenbaum, trabajó junto al Nobel Joshua Lederberg para crear este sistema. En una entrevista en 1971, Feigenbaum mencionó que Dendral podía producir hipótesis moleculares que tomaban horas o incluso días para un humano. Y aquí hay algo que sorprendió a la comunidad científica. Las respuestas de Dendral muchas veces coincidían con las de los expertos. Es importante notar que Dendral no utilizaba redes neuronales ni grandes modelos de lenguaje como los actuales. En lugar de eso, trabajaba con algo que hoy llamaríamos sistemas basados en reglas. Dendral tenía una base de conocimiento con datos sobre cómo se comportan las moléculas y aplicaba reglas lógicas para generar posibles estructuras moleculares. No estaba aprendiendo de nuevos datos como una IA moderna, pero tomaba decisiones basadas en conocimiento estructurado y reglas lógicas, lo que era un enfoque pionero en su tiempo. Así que, aunque no era una IA en el sentido de aprendizaje profundo, Dendral hacía algo que podríamos considerar inteligente. Analizaba datos y generaba hipótesis de manera similar a cómo lo haría un humano. Este fue un gran paso adelante para la IA porque mostró que una computadora podía resolver problemas complejos en áreas científicas. Pasemos ahora a Mycen, un sistema experto creado para la medicina.
En los años 70, Edward Shortlife, un estudiante de medicina de Stanford, tuvo una idea revolucionaria. ¿Podría una computadora ayudar a los médicos a diagnosticar infecciones en la sangre? Mycin fue diseñado para diagnosticar infecciones bacterianas complejas y sugerir tratamientos con antibióticos. Este sistema también funcionaba con reglas lógicas, pero en lugar de química, estaba programado con conocimientos médicos. Usaba cientos de reglas para analizar los síntomas de un paciente y, con base en esos datos, recomendar un diagnóstico y un tratamiento. No era un sistema que aprendiera en el sentido actual, pero estaba razonando a partir de las reglas que le habían enseñado. Uno de los puntos interesantes de Mycin es que en pruebas fue tan preciso como médicos experimentados. Mycin no solo podía diagnosticar una infección, sino que también justificaba su recomendación explicando, por ejemplo, por qué un antibiótico específico era adecuado para el paciente. Shortlife y su equipo lograron esto a través de un enfoque que llamamos sistemas de reglas, donde cada regla era una pieza de conocimiento médico codificada en lenguaje lógico. Un dato curioso es que, aunque Mycin demostró ser eficaz, nunca llegó a usarse clínicamente. Esto se debió a preocupaciones éticas y legales. En esa época se temía que un error de Mycin pudiera poner en riesgo la vida de un paciente. Aún así, fue una inspiración para muchos otros sistemas de soporte en diagnóstico médico. Entonces, ¿por qué Dendral y Mycin son tan importantes en la historia de la IA? Primero, porque demostraron que una computadora podía hacer algo que parecía imposible: ayudar a los expertos a tomar decisiones complejas. En el caso de Dendral, mostró que una computadora podía resolver problemas de química molecular, algo que tomó por sorpresa a la comunidad científica. Dendral inspiró el desarrollo de sistemas expertos en otras áreas, como la física y la biología, donde la toma de decisiones complejas también es esencial. En medicina, aunque Mycin no fue implementado clínicamente, sirvió como base para desarrollar herramientas de soporte en el diagnóstico médico. Mycin demostró que una inteligencia artificial podía ser un apoyo real para los médicos, ayudándolos a tomar decisiones mejor informadas y más rápidas. Hoy en día, los sistemas de diagnóstico médico están basados en principios similares, aunque usan técnicas mucho más avanzadas. Es importante entender que estos sistemas no eran inteligencia artificial en el sentido que conocemos hoy, no aprendían de nuevos datos y no trabajaban con redes neuronales ni modelos de lenguaje como ChatGPT o GPT-4. Sin embargo, estos sistemas mostraron que las computadoras podían razonar de una forma lógica y estructurada, imitando el proceso de toma de decisiones de los humanos. Esta fue la semilla que llevó al desarrollo de la IA que usamos hoy en día. Los primeros desarrollos de la inteligencia artificial no eran perfectos ni tan avanzados como los que conocemos hoy, pero sentaron las bases de la IA moderna. Gracias a sistemas como Dendral y Mycin, se empezó a ver a la computadora no solo como una herramienta para cálculos numéricos, sino como una posible colaboradora en la toma de decisiones complejas. Estos primeros sistemas nos enseñaron que la inteligencia artificial podía extender nuestras capacidades, ayudándonos a resolver problemas que de otra manera tomarían demasiado tiempo o serían imposibles para nosotros solos. Y aunque hoy tenemos redes neuronales profundas y modelos de lenguaje masivo, todo empezó con sistemas de reglas como Dendral y Mycin, que querían imitar el conocimiento humano. En nuestro próximo capítulo hablaremos de un tema fundamental para entender la evolución de la inteligencia artificial: el hype de la IA y su primera gran caída, los años 80. Exploraremos cómo los sueños y promesas exageradas
rodearon a la inteligencia artificial en sus primeros años y cómo esta burbuja terminó en la primera gran caída de invierno para la tecnología. Fue una época en la que las expectativas no se cumplieron y los fondos comenzaron a escasear, llevándose consigo muchos de los proyectos más ambiciosos. Pero no todo fue negativo. Esta crisis dejó lecciones cruciales. Analizaremos cómo estos retrocesos ayudaron a replantear la investigación en IA, sentando las bases para el progreso que vemos hoy. No se lo pierdan.